misión de Jesús compartida. La idea central es, dice, la verdad acerca de Jesús es demasiado grande para no llevarla a otros. Hermano José, ¿puedes leernos la aplicación para la vida, por favor? Amén. Así dice: como miembros de la sociedad, cada día tenemos innumerables oportunidades para compartir a todo tipo de cosas, desde una comida con un amigo hasta nuestras fotos favoritas en las redes sociales. Compartir una forma natural de expresar lo que nos importa, de relacionarnos con los demás y de enriquecer nuestra vida y a las de aquellas que nos rodean. Por lo general nos sentimos motivados a cortar aquellas cosas que más valoramos en nuestra vida, aquellas que consideramos que otros necesitaban oír, experimentar o probar. En esta sección profundizaremos en la idea de propagar la misión de Jesús. Exploremos cómo los seguidores de Jesús, después de presenciar su vida, nuevamente resurrección, sintieron tan radicalmente transformado y rescatado y empoderados que pudiéramos más que propagar su mensaje de amor y salvación a un mundo que ignoraba este vital mensaje. Prepárate para ser desafiado, inesperado y capacitado para vivir y compartir la misión Jesús en tu vida y cotidiana, así participar en la obra transformadora de Dios en el mundo. Amén, amén. Ok, hermanos, vamos a mirar hoy, vamos a ver un poquito cómo el Señor nos va a hablar y nos va a mandar a predicar el Evangelio, cómo lo vamos a hacer, cómo el Señor nos lo dejó, cómo lo dejó escrito, cómo nos va a enseñar. Amén. Entonces vámonos a Lucas 24, 44, 49. Que lo vamos a leer lo vamos a dividir en 3 sesiones. Vamos a leer de versículo por versículo. Pero primero vamos a leer toda la escritura. Okay. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros para que quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ok, vamos a leer el versículo 44 y el 45, que dice, pero antes de leerlo, aquí dice, y Jesús les dijo, acordémonos, vámonos un poquito más atrás, hasta el 36, donde dice que los discípulos estaban reunidos, y que Jesús viene y se presenta en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Aquí en esta reunión estaban también, acordémonos que habíamos visto también anteriormente 2 discípulos de ellos que iban por el camino de Emaús. Y en el camino se encuentran a Jesús, ellos no sabían y van hasta la aldea donde viven ellos. Jesús les comparte las escrituras.
Y dice la Biblia que cuando fueron abiertos sus ojos de esos hombres, que ellos sintieron la necesidad de regresar otra vez a Jerusalén con los apóstoles. Entonces acordémonos que ellos ya estaban en Emaús y cuando son abiertos sus ojos ellos vuelven a regresar a Jerusalén y están ahora reunidos con los discípulos diciéndoles lo que había sucedido en el camino. Y en eso están cuando dice que viene Jesús y se aparece en medio de ellos y les dice paz a vosotros. Entonces dice que su corazón de ellos se turbó porque dijeron que de verdad es Jesús, no podían creerlo. Y Jesús les dice, sí, soy yo, miren mis manos, mis pies, que yo mismo soy, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y aún así dice la Biblia que llenos ellos de gozo no lo podían creer. Entonces Jesús les dijo, tienen algo de comer, y bueno, ya ellos le dicen que le ofrecieron un pez asado y un panal de miel, y Jesús lo comió delante de ellos. Entonces ya en el 44 ya es donde ya estamos aquí, ya sabemos, ya tenemos el contexto, ya sabemos a quién Jesús les está hablando, a los que estaban reunidos ahí en ese momento. No, la Biblia no dice cuántos eran, yo creo que eran los discípulos, los 12 y las mujeres y algunos otros que estaban ahí, ¿verdad? Incluyendo de estos dos. Y acordémonos que a estos dos ya Jesús les había predicado las escrituras también. En el versículo 26 del 23, Jesús les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Entonces ellos ya tenían una idea, y cuando Jesús empieza otra vez a explicarles las escrituras, ellos van entendiendo. Y entonces dice el 44, y les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún entre ustedes, que era necesario. Pero las palabras que Jesús le habló, acordemos hermanos, que fue de cuando Él les estaba anunciando su muerte y su resurrección, pero ellos no lo entendían. Pero ya Jesús les estaba diciendo qué era lo que iba a pasar con Él. Dice, y que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice, todo el Antiguo Testamento señalaba que Jesús, todo el Antiguo Testamento señalaba al Mesías. Por ejemplo, su papel como profeta, que se predice en el libro de Deuteronomio 18, 15, 19. Vámonos a Deuteronomio 18, 15, 19. Vamos a ver lo que decía de Jesús y qué era lo que Jesús les estaba enseñando a ellos, porque estas son las cosas que Jesús... Acordémonos también que nada más estaba el Antiguo Testamento, todavía no teníamos el Nuevo. Entonces Jesús les estaba refiriendo las palabras que de él estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y dice así, 18:15, Deuteronomio 18:15 al 19 dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová. Está hablando Moisés al pueblo, tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Joreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Acordémonos, hermanos, que cuando Jesús estuvo predicando el Evangelio, él siempre estuvo diciendo, las palabras que yo les he hablado no son mis palabras, son las que yo he oído de parte de mi Padre. Amén. Y el Señor siempre dijo, lo que yo hablo no es de mí, sino viene del Padre. Y aquí lo encontramos claramente que dice que el Señor le dijo, profeta levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Jesús, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que él siempre habló las palabras que Dios le dijo. Él nunca habló nada de él,
que viniera de él. Siempre estuvo hablando las cosas que Dios le decía que tenía que decir. Y también nosotros así, hermanos, tenemos que hablar las palabras que están escritas aquí en la Biblia. Amén. No hablar nada que sea de mí. Entonces dice, eso es con respecto a lo que se decía de él como profeta. Y luego dice, sus sufrimientos se profetizaron en el Salmo 22, 1:8 y en Isaías 53, 7, 9. Vamos a ver qué dice el Salmo 22, 1:8. Dice, no, perdón, es el Salmo, sí, el Salmo 22, 1:8. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Aquí estamos viendo cuando a Jesús lo están crucificando, cómo toda esta gente se burlaba de él. Acordémonos que hace 2 semanas yo presenté la clase de la muerte de Jesús y hablamos de esto, y el hermano presentó la resurrección la semana pasada. Entonces aquí estamos viendo cómo en los salmos también se estaba profetizando de cómo hasta la gente se iba a burlar de Jesús. Amén. Y en Isaías 53, del 7 al 9, en Isaías 53 podríamos leer desde el 3, pero no lo vamos a leer todo, nada, vamos a leer del 7 al 9. Dice así, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El profeta Isaías también nos está mostrando aquí los sufrimientos, cómo iba a sufrir Jesucristo, cómo él iba a pasar todas estas cosas. Entonces, están reunidos los discípulos, están reunidos todos los que estaban ahí en ese contexto de la Biblia, y Jesús les está mostrando con las escrituras lo que estaba escrito de él. Y en su resurrección tenemos el Salmos 16, 9, 11. Salmo 16, 9, 11. Y dice así, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en Isaías 53, del 10 al 11 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, aquí el profeta nos está mostrando, en el Salmo 16, dice que se alegró mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor murió, pero Él murió del todo y sin pecado. Sabemos que Él fue el único que murió de esa forma, y por esa causa nosotros hoy somos salvos por medio de Él, porque su alma del Señor no quedó ahí. Él murió, pero Él no quedó en la muerte, como sucede con nosotros, sino que se está anunciando ahí la resurrección que Él iba a tener. Amén. Y en Isaías 53 también dice que verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando Él resucita, el Señor mira ahí, viene el gozo y la alegría en Él, porque sabe que entonces ahí fue donde se gozó su alma, porque nosotros ahora íbamos a venir a ser parte, o todos los que creyeran en su sacrificio iban a venir a ser parte del reino de Dios. Amén. Y esa era la finalidad del Señor, morir en esa cruz para que todo aquel que en Él creyera, dice la Biblia, fuere salvo. Entonces, si nos regresamos nos vamos a Lucas otra vez, a nuestro texto. Y dice, entonces ya con esto comprendemos qué era lo que Jesús les estaba enseñando a los discípulos, que les estaba mostrando todo lo que Él estaba escrito, y cuando Él les estaba diciendo que Él iba a morir, iba a resucitar, ellos no lo entendían. Pero aquí ya ellos con más claridad lo están entendiendo, cómo Jesús les está diciendo que era necesario, que Él tenía que pasar por estas cosas. Y entonces dice la Biblia en el 45, entonces dice que fueron abiertos, que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ajá. Ahí vimos, ahí en todo lo que usted resumió, hermano, en lo que realmente, ahí donde damos cuenta de que todo lo oculto, por eso la teología nos enseña de que lo que está oculto en el Antiguo Testamento fue revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, por decirlo así, cuando en el libro de Deuteronomio, ahí nada más fue profetizado y no hay un entendimiento. Si nosotros, la gente que nada más cree en el Antiguo Testamento, porque hay religiones que nada más creen en el Antiguo Testamento, miserable de ellos porque no lo van a entender, porque la revelación está en el Nuevo Testamento. Ahora, la gente que nada más cree en el Nuevo Testamento, pero rechazan, tal vez no literal lo rechazan, pero por sus acciones lo rechazan en el Antiguo Testamento, porque es un Dios muy enojón, porque mira esto, lo consumió tal pueblo, lo que hizo el diluvio. Empiezan a sacar las consecuencias del pecado, pero no ven su pecado. Al cambio aquí, Jesús mismo dijo de que todo lo que fue escrito en Moisés, lo vimos en Deuteronomio, porque los primeros 5 libros de la vida fue escrito por Moisés. Por entonces está tan claro lo que él está diciendo, que lo que fue escrito en la ley de Moisés. Ahora, por los profetas, lo leímos el libro de Isaías, que es uno de los profetas que profetizó mucho de la venida del Señor desde su nacimiento. Está en el capítulo 9 de Isaías. Ahora en el 53 revela el sacrificio que vino a hacer el Señor. Ahora damos cuenta en los salmos, si no encontramos nosotros todo eso, entonces es una gran mentira lo que Jesús está haciendo, que está escrito en el libro de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pero acá usted lo que nos hizo es hacernos entender de que es real lo que está diciendo el Señor, porque ahora ya lo leímos nosotros, de que sí es cierto, que fue escrito en el Antiguo Testamento lo que Jesús nos está diciendo. Y esos, hermanos, no nada más para los discípulos. Ahora sí, lo que a lo mejor una vez nada más hemos leído Lucas, pero nunca nos han llevado a estos pasajes de que en realidad fue escrito en el Antiguo Testamento. Ahora también nos va a salir aquí abriendo nuestro entendimiento.
Amén. Solo es lo Sí. que quería comentar. Ok, hermano, está bien. Sí, tiene razón el pastor. Nosotros, el Señor, ahorita vamos a entrar un poquito más adelante, nos está enseñando esto también porque nosotros nos está preparando para lo que vamos a enfrentar allá afuera. Amén. Dice, las enseñanzas de Jesús se basaron en las escrituras existentes. Acordémonos que era el Antiguo Testamento y el Nuevo todavía no estaba. Amén. Estaban trabajando en el Antiguo Testamento. Y dice, Jesús afirma que su objetivo no era abolir la ley, sino cumplirla. Exacto. Y también Jesús lo dejó escrito cuando Él vino, Él dejó escrito esto, dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y otra dice, Jesús señaló que para entenderlo a Él y su obra, era necesario comprender las Escrituras. Entonces, nosotros no vamos a poder entender las Escrituras, primeramente, si no conocemos a Jesús. Exacto, amén. ¿Y cómo lo vamos a conocer, hermanos? En los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos narran toda la vida de Jesús, cómo vivió, quién fue, cómo nació, cómo fue que Él vino al mundo. Si nosotros empezamos a leerlos, entonces nosotros vamos a empezar a entender quién fue Jesús, cómo poder expresarme cuando tengo que hablarle a alguien. Pero yo tengo que conocer a Jesús primero. Y dice otra palabra en la Biblia, no sé dónde está, pero dice que no podemos amar a alguien si no lo conocemos. ¿Y cómo iremos a predicarles si no somos enviados, si no hay quienes prediquen? Entonces tenemos que primeramente conocer al Señor, amarle y entender que Él es el que nos va a abrir el entendimiento, como lo hizo aquí con ellos y como lo hizo también con los discípulos de Maús. Que dice en el 24:30, dice, y sucedió que estando ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Estaba analizando y meditando esto y realmente sí, hermanos, lo que, como dice el pastor, el Señor es el que hace todo en nosotros prácticamente. Él nos da el entendimiento, abre nuestros ojos, nos da el querer como el hacer. Amén. Él pone la palabra en nuestra boca, Él está con nosotros y nosotros somos nada más un instrumento. Somos como la guitarra, el piano que alguien la agarra y la va a tocar. Así somos nosotros. El Señor nos toma para hacernos instrumentos. Pero para nosotros poder ser instrumentos, primero el Señor nos va a mostrar cómo vamos a hacerlo. Amén. Dice, al abrir el entendimiento de los discípulos, Jesús vio la necesidad de tener una iluminación espiritual. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Vamos a ver Juan 14:26. Hermano Israel, ¿quieres darle lectura, por favor? Juan Juan 14, 14:26. 26, dice así la palabra de Dios: si alguno viene a mí y no le aborrece a su padre y madre, No. mujer, No. 26. 14:26. 14:26. Juan. De Lucas, perdón. No, Juan. 14. Juan. Sí, ok. Perdón. Te leo ya. 14:26 nos dice así del libro del Evangelio de Juan: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. 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 A nosotros ya no tenemos a Jesús entre nosotros, ¿verdad, hermanos? Creemos en nuestro corazón que Dios le levantó y que Él está a la diestra del Padre. Pero dijo el Señor que nos iba a mandar a nosotros un consolador, que iba a mandar a alguien que iba a enseñarnos y a guiarnos. Y ese es el Espíritu Santo. Y hoy yo creo en mi corazón que
todos los que hemos creído lo hemos recibido, lo tenemos en nosotros, el Espíritu de Dios. Y es el que nos guía y nos da la dirección a hacer las cosas. Entonces, volvemos otra vez, qué maravilloso es el Señor. Él se va, pero Él dice, yo les voy a dejar el Espíritu Santo. O sea, no van a estar solos, no tengan miedo. El Espíritu va a venir a ustedes y van a poder ustedes predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues simplemente nada, solamente creemos. Y el Señor es el que va a hacer las cosas. Amén. Entonces, dice... Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Ok, en el 46 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Cuando nosotros vamos a presentar las Escrituras, nosotros tenemos que saber lo que está escrito en la Biblia. Acordémonos cuando Jesús tuvo la tentación, Él le dijo al diablo, le dijo, escrito está. Entonces aquí Él les vuelve a repetir a los discípulos, a los que estaban ahí reunidos, y les dijo, así estaba escrito, y así era necesario. Quisieron en ese tiempo, cuando Jesús vino, los fariseos, los saduceos, toda esa gente religiosa, y aún la gente que estaba alrededor, quisieron cambiar los tiempos. Quisieron, el mismo el apóstol Pedro, acordémonos que le dijo a Jesús, no maestro, que no te suceda eso, yo daría mi vida por ti, mira, no vas a pasar por eso. El enemigo quiso poner varias trampas para cambiar lo que ya estaba escrito, pero Jesús dice claramente, así estaba escrito y así era necesario. Y las cosas que van a suceder también aquí hoy, en estos tiempos, están escritos y así van a suceder, hermanos. Y es necesario. Y es necesario que suceda. Entonces, nadie han querido también cambiar los tiempos, por ahí las noticias, las cosas que se están viendo, mucha gente está tratando de predecir, de cambiar tiempos, pero nosotros que conocemos las Escrituras y que hemos estudiado y sabemos, no hay mucho que decir. O sea, no podemos, la gente quiere paz, pero la Biblia dice claramente que el Señor dice que al final de los tiempos la maldad se va a multiplicar. Entonces, y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo, efectivamente. No va a haber paz, hermanos. Dice Jesús, yo no vine a traer paz, sino yo vine a traer división en las familias, porque va a estar la suegra contra la nuera, el hijo contra el padre, y eso lo vemos cuando nosotros nos convertimos, cuando el Señor abre nuestro entendimiento y nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, y en nuestra familia todos son católicos, te vas a meter en problemas, pero tremendos, hermano. Entonces, esa es la división de la que habla Jesús. No hay paz, no vamos a tener paz, no va a haber, pero tenemos la confianza de que el Señor resucitó y de que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Y tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Y cuando vamos a presentar esas situaciones difíciles, acordémonos del sacrificio de Jesús. Acordémonos de las palabras que el Señor dijo, todo lo que estaba escrito de Él, y que es real, es verdad, que nosotros lo podemos comprobar hoy con la Biblia y decir de verdad. O sea, no fue un juego, no fue un chiste, no fue algo que alguien se lo inventó, no fue un show, no fue como lo que a mí un día me enseñaron, que la Iglesia Católica hace esto cada año, ¿verdad? De la muerte, pasión y resurrección. De alguna manera quieren enseñar algo, pero no es la forma correcta, para mí. Yo no sé ustedes, hermanos, pero para mí no lo es, porque lo toman ya lo meten como una tradición, como un rito, como algo que se tiene que hacer. Y la gente que lo hace, yo participé una vez en uno de esos también, y me la dieron de Barrabás, hermano. Me pusieron malo. Escogieron más feo, ¿verdad? Escogieron al más feo. Entonces, yo sentía alegría, ¿verdad? Pero yo no entendía. Y yo creo que nadie de los que están ahí no entienden lo que están haciendo. Porque el Señor no nos ha mandado a eso. El Señor no nos manda a repetir la historia, a repetir las cosas que Él hizo. El Señor nos manda, nos prepara
y nos está preparando para nosotros predicar, para predicarle a la gente quién es Jesús y qué va a suceder con ellos si ellos no se arrepienten. Dice, ok, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice, Jesús describió con exactitud a través de las Escrituras su plan divino de la salvación. Esto llenó la justicia de Dios y otorgó justicia a los que iban a confiar en Él, o sea, a ti y a mí. Amén. Veamos Oseas 6:2. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Aquí hay otra cita que habla de la resurrección de Jesús. Exacto. Entonces, dice las Escrituras, su plan divino de salvación, esto llenó la justicia de Dios y otorga la justicia a los que iban a creer en Él. Y aquí lo confirmamos en Oseas 6:2, que dice que nos dará vida. Y nos dio vida, hermanos, porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero el Señor nos dio vida. Y vamos también a Corintios, 1 Corintios 15, 3, 4. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15, 3, 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, Amén. y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y bueno, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ok. Aquí vemos que que otra vez dice que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y aquí el apóstol Pablo nos los vuelve a confirmar. Dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero mira que dice conforme a las Escrituras. Y en el 4 vuelve a decir, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está aquí confirmando lo que estaba escrito, lo que ya estaba escrito. El apóstol Pablo lo está confirmando y le está dejando saber también a la multitud, a la gente que les está predicando. Entonces, otra enseñanza maravillosa que nosotros ahorita aprendemos, que nosotros lo que vamos a presentar va a ser conforme a lo que dice el hermano Pedro, el hermano Ángel. No, conforme a lo que está escrito en la palabra. Amén. A lo que el Señor nos ha enseñado. No podemos venir a decirle a la gente, mira, Dios te ama, te quiere hacer rico, te va a prosperar, No, todo eso es puras mentiras, hermano. Y yo no sé esa gente realmente que el Señor tenga misericordia, porque están enseñando algo que el Señor nunca dejó escrito, que Él no fue lo que Él enseñó. Entonces, vámonos ahora al 47, el libro de Lucas, capítulo 47, versículo 47. Sí. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aquí dice, después que Jesús les explicó a los discípulos las Escrituras, ahora los manda a predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí ya es un mandato que el Señor está dando. En el libro de Mateo 28, 19, el Señor, es la gran comisión donde el Señor ya les da el mandato directamente y les dice,
Mateo 28, 19. Amén. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra promesa del Señor, que si nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio, Él va a estar con nosotros. No importa las circunstancias, lo que vayamos a pasar, las cosas que sucedan, Dios va a estar con nosotros. Él nos va a respaldar. Y el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros es el que va a hablar a través de nosotros. Nosotros vamos prácticamente nosotros, como yo les decía, somos instrumentos, porque Dios es el que va a hacer las cosas. Vamos a ver qué dice Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dice, el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando de Pablo, cuando a Pablo el Señor lo encuentra, que él va y anda atacando a los cristianos. El Señor se le aparece, pero le dice, ve, porque le dice al profeta, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor nos escoge, hermanos, para predicar el Evangelio. Y nos escoge para llevar su nombre en presencia de la gente que está allá afuera, y de reyes y de los hijos de Israel. Sí, hermano. Un poquitito más del punto de atrás, donde dice, ¿verdad?, que él, donde dice que para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Dice que él murió para el perdón de nuestros pecados. Dice, pero ¿cómo podemos nosotros recibir ese perdón? Por medio del arrepentimiento. Pero ¿cómo se va a arrepentir si él no sabe que está en pecado? Sí, ahorita vamos para allá, hermano. Espérame, no te me adelante. No me preguntaba. Sí. Ahora lo que nos insta a nosotros aquí, hermano, porque nosotros ya hemos creído, ¿verdad? Nosotros ya hemos recibido, ya hemos entendido. Por eso el título bien claro, que la misión de Jesús, ¿qué debe de hacer? Compartirlo. Compartida. ¿Sí? Ahora, a veces nosotros no lo hacemos con mala intención, que quede claro eso. A veces porque a veces nosotros no hemos entendido las escrituras, como si damos cuenta el argumento de Jesús o el argumento de este estudio, empieza el 44, el 45, el 46. Ahora la aplicación está en el 47, que es lo que nosotros debemos de compartir. Y ese es nuestro deber. Si no comprendemos los primeros tres versículos anteriores, no vamos a dar un compartimiento del 47, correctamente. Primero tenemos que pedir a Dios que nos abra nuestro entendimiento, ¿verdad? Amén. Para entender ¿qué? Las escrituras. Porque, hermano, de verdad, muchos, y pasé allí, no lo hice con una intención de traer una herejía en la vida del ser humano, simplemente porque yo mismo no he comprendido las escrituras. Entonces, nada más porque me repitieron de decirlo, también lo digo yo. Mira, la gente ahorita está, como el pecado está tan oprimiendo a la gente, entonces la gente quiere salir en ese yugo
Y llegamos nosotros como que echar agua, como bomberos, ¿verdad? Y decimos, mira, si tú vienes a Cristo, te vas a salir bajo de ese yugo del problema, que no de tu pecado, mira lo que estoy diciendo, bajo de ese yugo de lo que te está pasando. Entonces nosotros, sin que las escrituras lo nota eso, estamos nosotros dando un argumento y en nuestro conocimiento estamos pensando de que estamos presentando la misión que nos mandó el Señor, pero lo estamos haciendo erróneamente porque no lo estamos usando lo que hemos aprendido, de lo que ya hemos hablado, de los salmos, de la ley de Moisés, de los salmos y de los profetas. Que él nunca habló de algo terrenal, siempre habló algo de espiritual. Entonces, nosotros, lo primero es que la gente tiene que tener un corazón entendido. Ok, amén. Sí. Si no hay un corazón entendido de que ellos están a donde usted nos lleva ahorita seguramente a hablar de pecado, si yo no tengo un entendimiento de que yo no puedo pagar mi pecado, no vengo al arrepentimiento. Claro. Y si no vengo al arrepentimiento, no hay salvación. Amén. Amén. Vamos a seguir. Vamos a Hechos 2, 37, 38 y me gustaría que lo buscaran, hermanos. Vamos a ver, porque aquí ya el apóstol Pedro está predicando lo que Jesús le mandó a hacer. ¿Hechos qué, hermano? 32, Hechos 2, 37, 38. Aquí el apóstol Pedro él ya entendió, ya comprendió, ya fueron abiertos sus ojos y ahora está poniendo en práctica lo que Jesús le dijo, que vayan y prediquen el evangelio en su nombre y en el arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí el apóstol hace exactamente como le está predicando a su gente, a los judíos, a la gente de él. Entonces el apóstol Pedro aquí les empieza a hablar de las escrituras que Jesús les habló a ellos y les empieza a citar y les empieza a decir. Les citó la profecía de Joel y luego les empieza a hablar de Jesús. El Salmo 22, la que leímos hace rato, es lo que citó también. También sí. Y entonces, sí, también cita, les empieza a hablar, ya les empieza a decir de Jesús, Nazareno, hombre aprobado por Dios, que ustedes, y les empieza a decir, les empieza a hablar poco a poco, pero a la vez metiéndoles también como que ellos fueron los que lo hicieron como lo hicieron indirectamente, pero fueron culpables. Amén. Entonces está mostrando su pecado sin que ellos se den cuenta. Y les cita también el salmo que vimos hace rato que dice: veía al Señor delante de mí, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces les está citando el apóstol Pedro las escrituras. Y cuando llegamos aquí al capítulo 38, dice en el 37 dice la Biblia que al oír esto, al oír lo que Pedro les estaba presentando, dice que se compungieron de corazón. Compungirse de corazón es como que ellos se sintieron algo dentro de ellos como la culpabilidad, se sintieron culpables, por eso hicieron, sí, es verdad, lo estamos entendiendo. Y dice que, y entonces le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para remediar esto? Para cambiar esto que hicimos. Y miren lo que les dice el apóstol Pedro en el 39, dice, Pedro les dijo: arrepentíos. Entonces, en ese momento, cuando el apóstol les dice arrepiéntanse, les está diciendo arrepiéntanse de lo que hicieron. Cuando estuvieron ahí, cuando ustedes estuvieron ahí diciendo crucifícalo, cuando ustedes estuvieron ahí diciendo si tú eres el Dios, bájate de esa cruz,
todas las cosas que ellos hicieron, el apóstol Pedro está diciendo, arrepiéntanse de eso. Y dice, y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué era necesario? Para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, está el arrepentimiento, viene el perdón, y todavía el Señor, con ese gozo, con esa alegría, con esa misericordia que nos tiene, dice, reciban el Espíritu Santo. Amén. Para que ahora ustedes también puedan llevar el Evangelio. Entonces el Señor nos está comisionando a llevar el Evangelio, hermanos, a hablarles a otros también de su palabra. Y tuvo muy buena pregunta la que dice el hermano Pedro. Y me gustaría preguntarle a algunos de ustedes. Aquí muchos ya estamos crecidos, ya algunos estamos caminando todavía, ¿verdad? Pero me gustaría hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes sabe cómo presentar el Evangelio o cómo hablarle a una persona de Jesús? ¿Cómo lo hacen, hermanos? ¿Lo están haciendo como el Señor nos mandó o están llegando a decirle a la persona, oh, sabes que Dios te ama, vente, te invito a mi iglesia? Si él lo acepta, pongamos que lo acepte y viene a la iglesia, ¿eso lo va a transformar? ¿Eso lo va a cambiar? Simplemente ir a la iglesia tal vez no es imposible a que Sí, claro. cambie, pero tal vez algo le ayuda porque va a escuchar la palabra de Dios y la enseñanza que se enseña. Yo creo que también es importante traer a las personas como una enseñanza donde también puede escuchar lo que se va a hablar. Pero en una forma así, venir porque usted le convenció, no le va, Sí, no. no lo va a edificar su vida. Entonces, sí, gracias, hermano. Entonces, aquí estamos, el Señor preparó a los discípulos, ¿verdad? Y les enseñó lo que estaba escrito de él. Entonces vienen los discípulos y ellos después ya son apóstoles. Y con el Espíritu Santo ellos ya entendieron las Escrituras y ellos van y predican las Escrituras. Nosotros también vamos a ir a predicar las Escrituras, pero aquí hay sabiduría, el Señor nos va a dar sabiduría para hacerlo. No podemos llegar nada más a decirle a la persona, Dios te ama. Entonces, yo estoy aprendiendo hoy y he estado meditando en esto, cómo presentarlo, porque yo desde hace mucho tiempo lo he estado... Cuando tengo la oportunidad de que Dios pone algo en mi vida, le trato de predicar, pero no sabía cómo. Y de hecho, o sea, no hay como una enseñanza exacta de que cómo les podemos decir, ¿verdad? Pero Dios da sabiduría, hermanos. Entonces, estuve mirando a unos hermanos que predican el Evangelio, que son misioneros, y estoy viendo cómo lo hacen. Entonces, y es maravilloso porque como ellos lo presentan, es como dice el hermano Pedro, donde ellos se dan cuenta que son pecadores. Y ellos utilizan los 10 mandamientos. No utilizan todos, nada más utilizan los primeros 4 o 5. Entonces, pero llegan y primero rompen el hielo, empiezan a platicar con esa persona. Ellos ya tienen experiencia porque ellos son misioneros y se dedican a eso, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno no puede también aprender y hacerlo también, como tratar de buscar la manera, ¿verdad? Entonces ellos vienen y ya que rompieron el hielo, les hicieron preguntas, por ahí los empezaron a meter y ya les empiezan a decir, tú, ¿qué va a pasar contigo? Quisiera hacer unas preguntas con respecto a esto. ¿Qué va a pasar contigo si tú mueres el día de mañana? ¿Tú sabes a dónde vas a ir? Y entonces ya ellos dicen, no tengo, no sé. Unos dicen que al cielo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué? ¿Y por qué crees que vas a ir al cielo? Pues porque soy bueno, dicen. Ok, entonces ya cuando ellos tiran esa palabra de que es bueno, entonces ya le dice, ok, me gustaría hacerte un reto, pero quisiera que fueras sincero y honesto conmigo. Y entonces la persona dice, ok, está bien, me parece bien. Y dice, ya entonces le presenta los mandamientos de Dios, la ley moral, le dice que nosotros vivimos bajo la ley moral.
y le dice, ¿alguna vez has robado? Y dice, bueno, algo pequeño. Ok, dice, la Biblia dice que robar es robar, no hay cosa pequeña ni grande. Entonces, ¿qué eres? Dice, pues un ratero, un ladrón. ¿Has mentido? Sí. ¿Qué dice? Entonces, ¿qué eres? Un mentiroso. ¿Has mirado a una mujer con deseo? Y se quedan, pues sí. Ok, la Biblia dice que si tú miras a una mujer con deseo, tú eres un adúltero. Y ya cometiste adulterio en tu corazón. No necesitas hacerlo carnalmente. Entonces, cuando ya están en ese punto, yo miro a las personas y se enojan, hermanos. Se ponen así, empiezan como a ponerse tensos y empiezan a decir, bueno, pero ¿tú por qué me vienes a decir eso? ¿Y por qué me quieres confrontar de esa manera? Y ellos dicen, no, espérate, es que yo, dice, yo quiero dejarte saber que tú estás en pecado. Pero hay algo que yo te quiero presentar que te va a llevar a la vida eterna si tú lo aceptas. Entonces, ya que le resumió todo, le dice, mira, tú me dijiste que eres pecador, mentiroso, adúltero, que eres ladrón. Y dice la Biblia que ellos no entrarán al reino de los cielos. Y entonces le dice, pero Jesús prometió que si nosotros creemos en Él, y ya le empieza a hablar ahora sí, pero primero le hizo saber que él era pecador. Entonces le dice, ¿tiene sentido lo que te estoy diciendo? Y él dice, no, pues sí. Dice, no lo había visto de esa manera. Porque él llegó a la conciencia, hermanos. Y en la conciencia nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y yo me puedo llamar bueno, pero si yo estoy haciendo cosas malas, eso lo traigo aquí en la conciencia. Entonces, Dios de alguna manera nos da sabiduría a nosotros para poder presentarles el Evangelio a los demás. Pero ¿cómo ellos van a saber lo que dice el hermano? Si tú le preguntas a alguien que se arrepienta, así llegas y le dices, arrepiente, ¿de qué me voy a arrepentir? No, yo soy bueno. Yo no he matado a nadie, no he robado, de hecho la gente dice, no le hago daño a nadie. Yo estoy en mi casa, yo amo a mi esposa, a mis hijos. Yo no hago ningún daño a nadie. Y entonces ahí, ¿qué les decimos? O sea, ahí ya te está como bloqueando, ya te está cerrando para que no le metas a Jesucristo las enseñanzas. Pero si nosotros le abrimos ese hueco y le dejamos saber que Él es pecador, entonces se va a dar cuenta y va a decir, de verdad que sí. Sí, porque es muy importante, hermano, de que si uno le dice a alguien, tú tienes necesidad de medicina, como aunque uno es doctor, un ejemplo, llega un doctor y me dice a mí, mira, tú tienes necesidad de medicina, usted está loco. Si usted no me ha examinado, ¿cómo me vas a decir que tengo necesidad de medicina? ¿Sí me explican? ¿No? Yo no tengo necesidad de medicina porque yo no estoy enfermo. Entonces yo no puedo decir usted tiene necesidad de arrepentimiento a alguien que yo no primero le hago saber, mira, tú tienes este mal, tienes este mal, tienes este mal. Entonces, y nada más una sola medicina que puede curar tu mal. Primero entenderte de que si tú no te arrepientas y crees en Jesús, vas a estar siguiendo enfermo por toda la vida. Y Jesús mismo lo dijo literalmente en esa escritura, que Él no vine a sanar a los que no tienen enfermo, Él vino a sanar a los que están enfermos. Y el pecado es una enfermedad y un cáncer tan grande. Y ahora, por eso es muy importante de cómo nosotros saber presentar el Evangelio, de que la gente tiene que tener una necesidad de arrepentimiento. Si no, una persona no siente su peso de su pecado, hermano, puede decir yo me arrepiento, o lo más triste que nosotros hemos hecho, aceptas a Cristo. No, que yo acepto a Cristo, aceptó a Cristo sin arrepentimiento. Y nosotros decimos, wow, hermano, hay fiesta en el cielo porque un pecador vino. Pero ¿cómo
pecador vino ni se arrepintió, Exactamente. no sintió el peso de su pecado. A menos yo cuando fallo a mi Dios siento el peso de mi pecado, ese mismo peso de mi pecado me lleva, porque el arrepentimiento es continuo, me lleva al arrepentimiento de ese Señor. Yo te fallé en esto porque siento un pesor y perdona, Señor, ayúdame a no hacerlo. Ve, el pesor de mi transgresión y siendo pecador hice y me llevó al arrepentimiento. Pero si yo no siento el peso de mi pecado, voy a decir, Señor, por lo menos ya me diste un día, gracias, amén. Mañana dame otro día, ¿ves? Pero uno tiene que sentir el peso de su pecado. Y el pecador en sí, sin Cristo, si no siente el peso de su pecado, hermano, es por eso que vemos iglesias llenas, pero no son cristianos, no son seguidores de Cristo, porque nunca han sentido. Nunca se arrepintieron. Nunca han sentido. ¿De qué se van a arrepentir si no sienten el peso de su pecado? Sí, y en el púlpito nada más se hace el llamado, ¿no? ¿Quién quiere aceptar al Señor? Y la gente se para y dice yo. Pero nunca hubo un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento, nada más en ese momento se paró y levantó. Y ya dijo, pues yo lo acepto. Pero no hubo algo genuino dentro de él. Él no entendió. Él entendió lo que se dijo ahí, porque él le dijeron que Jesucristo murió en esa cruz. Y él en ese momento dijo, pues sí, yo me voy a arrepentir, pero y sí, lo acepto, pero no es algo como que el Señor tocó su corazón. Tal vez más adelante lo va a hacer, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor. Yo lo hablo por mí, porque yo experimenté eso. Yo alcé mi mano, yo dije, sí, yo acepto al Señor, pero nunca me arrepentí. Y caminé mucho tiempo en la iglesia y yo no sabía que si yo me moría yo iba para el infierno, hermano. Y de verdad que eso es real, o sea, no es mentira. Yo estuve sirviendo en la iglesia, estuve ahí haciendo acá y acá, pero no hubo un arrepentimiento, ¿sí, hermano? Pero en ese caso que estás exponiendo, es por eso que la iglesia debe estar preparada para después de que la persona recibe, debe de tener un seguimiento. Que ese seguimiento es el discipulado. Y en el discipulado la persona se va a dar cuenta que lo que él hizo tal vez fue un llamado de Dios. ¿Sí me entiendes? Un llamado de Dios. No hubo arrepentimiento porque no hubo quien le explicara qué es el arrepentimiento. Pero cuando la persona o el pastor o la persona que está encargada de los discipulados le enseña bíblicamente que tiene que haber arrepentimiento y todo esto, ese es el trabajo de la iglesia. Es el trabajo del que discipula. Enseñarle que lo que él acaba de hacer, aceptar a Cristo, ¿verdad? Pero debe de haber un arrepentimiento genuino, porque muchas veces nos arrepentimos solamente de boca. Debe de haber un arrepentimiento genuino, y eso es como va a ir con ese discipulado. Él mismo se va a ir dando cuentas, y no él, es Dios el que le va a abrir como a los 12, como a los discípulos. Dios le va a ir abriendo el entendimiento y le va a morar el Espíritu Santo para que él, a través de él, pueda ir entendiendo la palabra de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo dentro de ti, no la vas a poder entender. La puedes leer mil y una vez, aprendértela, pero no la vas a entender como Dios lo quiere que debe ser entendida. Amén, sí. Sí, entonces, aquí el Señor nos está enseñando cómo tenemos que hacerlo, cómo vamos a predicar el Evangelio, pero antes nos está preparando. Amén. Y estamos aprendiendo. Tiene razón el hermano, es verdad, donde yo estaba no hubo un seguimiento, simplemente recíbelo ya y sigue viniendo a la iglesia y ahí está la Biblia, tráete tu Biblia ya, pero no hubo un discipulado. Y ese es el mal, el cáncer dentro del cristiano. Y si uno dice, no, tenés que discipularlo, hermano, por eso está la iglesia, para que viene. Ven, mira cómo nosotros cambiamos, ¿verdad? A veces hay esa oportunidad, ¿no? Pero por eso el discipulado tiene que ser intencional, ¿sí? Porque a veces, no, por eso está la iglesia, para que viene, y si no viene, pues, entonces nosotros empezamos a juzgar los actos, no juzgamos los actos de nosotros. En todo eso hay excusa, hermano. Pero es cierto, creo que lo que nos hace entender, creo que lo que acaba de decir los hermanos,
ese está, nos responde en el 45, cuando el Señor dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin que la palabra de Dios es enseñada, hermano, se queda en ese bebé pequeño. Es las Escrituras también. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en Juan 15, 3, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, la misma palabra es el que nos hace librar, nos hace limpiar y entender de lo que ya está escrito. Pero como Pablo dice a los romanos, pues, ¿cómo si nadie que nos enseña? Como si los que estamos aquí en este cuarto, nada más estamos hablando ahorita, pero pregúntanos, esa es pregunta personal. Si llega esa oportunidad, ¿lo haría? Lo discipularía a tal persona que ya presenté el Evangelio y porque soy pegado, a lo mejor es mi compañero de trabajo, ¿no? Quiere aprender más. ¿Que daría mi tiempo? ¿O no lo daría? Entonces, y bien claro dice nuestro estudio de que la misión de Jesús compartida, o por lo menos ya hice mi trabajo, entonces el hermano Miguel, el hermano Pedro son los maestros de escuela dominical, hermano, ahí le traigo esto, o yo soy el que lo tengo que hacer. La pregunta y la palabra es que cada uno tiene que hacer. Desde que nos convertimos, nos echamos. Por eso, hermano, mira cómo Satanás ha cegado el entendimiento a la gente. Es que piense la gente, no, es que el día que yo acepto, también me van a hacer decir lo mismo que yo tengo que hacer otro discípulo. Entonces, para no meterme en ese problema, mejor le voy a decir que no lo acepto. Y mira cómo somos tan astutos nosotros. Pero yo sé que dentro de mi corazón he aceptado. Mira, sí me explico, hermano. Sí. Yo no lo voy a decir para que no me dice que yo tengo que predicar el Evangelio, pero dentro de mi corazón, Señor, tú sabes que yo te he aceptado. ¿Usted cree que es cierto? No es cierto, porque la palabra de Dios dice de que cuando nosotros recibimos al Señor, seremos por el Espíritu Santo empujados. Habla una palabra en la palabra de Dios que aún arrastrados, si es posible, para que nosotros obedecemos. Mire, hermano, hasta cómo Dios nos hace por amor. Dice, nos arrastra. Eso sucedió con Jesús cuando fue bautizado. La palabra usada, o lo original que ha usado, es que el Espíritu lo arrastró a Jesús para llevarlo en el desierto. Esa es la palabra, nada más que la traducción no lo llevó, es llevado. Sí, es llevado. Pero la palabra original dice que el Espíritu lo arrastró a Jesús para irse en el desierto para ser tentado. Y ese mismo Espíritu Dios es capaz de arrastrarme a mí si en verdad acepté a Cristo, de hablar a alguien, de interesarme en su crecimiento espiritual. Amén. Y sí, y precisamente por eso Jesús nos está aquí enseñando. Les dejó a los discípulos la enseñanza, pero también es para nosotros el mandato, que nosotros tenemos que predicar el Evangelio. No hay vuelta de hoja, hermanos. No es nada más el pastor, no es el hermano Pedro, no es el hermano José, somos todos los que tenemos que predicar el Evangelio. Pero como dice el pastor, también nosotros tenemos que sentir ese amor por ellos que se están perdiendo. Que si ellos no aceptan a Jesús, entonces sabemos para dónde van a ir ellos cuando se mueran. Y no queremos nosotros eso. Entonces, si un hermano le predica a alguien y esa persona está interesada, entonces nosotros tenemos las armas para poder dedicarle nuestro tiempo y empezar a discipular a esa persona. En tu casa, en un tiempo libre, pero si nosotros vemos que él está interesado y que verdaderamente él quiere aprender, entonces ahí es donde nosotros entramos y empezamos. Si no sabemos, entonces venimos con el pastor o con otro hermano que sepa y le hablamos, hey hermano, vente, mira, tengo un hermano que lo quiero discipular, pero yo no sé, ayúdame, ¿no? Para que tú estés aquí también conmigo. Y sí, o sea, y nosotros como hermanos, ahí vamos a estar. Si alguien me llama a mí, yo con mucho gusto, sí, sabes que dame 5 minutos, yo ahorita voy.
Porque esa es la finalidad, hermanos, que nosotros como hermanos nos vamos a ayudar también unos a otros y vamos a tratar de que esa persona se convierta al Señor verdaderamente y le entregue su vida. Y después la vamos a mirar aquí en la iglesia también. Y Él va a ser como nosotros también y va a adquirir esa salvación que Dios nos ha dado. Vámonos al 48. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ok, los discípulos, todas las personas que estaban ahí, ellos fueron testigos oculares. Ellos miraron los milagros, todas las cosas que Jesús hizo, que levantó a los muertos, a los ciegos les dio la vista, a los cojos los hizo saltar. Todas las cosas que Jesús hizo, ellos los miraron, ellos fueron testigos directos. Y nosotros no fuimos, ¿verdad? Porque estas cosas nosotros no las miramos. Pero nosotros somos testigos de lo que Dios está haciendo hoy en la vida de cada uno de nosotros. Y qué increíble que la psicología y y los programas de drogadicción y los programas de alcoholismo no pueden cambiar a las personas, hermanos. Los cambian por fuera un poco, pero después vuelven otra vez. Pero cuando Jesús viene a tu vida, Jesús te transforma y te cambia totalmente. Y así pudieses haber sido el más borracho por años y que no, Dios te transforma y te cambia. Entonces, esas cosas, nosotros somos testigos de eso, del poder de Dios que hace en las personas, de la transformación que hace. Y eso es lo que a nosotros nos da también ese valor en nosotros mismos para predicar el Evangelio. En el 49, quiero citar ahí en el versículo 48, Hechos 2, 31, 32. Dice, Hechos 2, 31, 32, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Aquí el apóstol Pedro, está diciendo que a Jesús, que Dios lo resucitó de entre los muertos, que ellos fueron testigos de esa resurrección. Por eso Jesús les dice en el 48, les dice, y vosotros sois testigos de las cosas que sucedieron. Y luego en el versículo 49, que ya es nuestro último versículo, dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a ver Juan 16, 8, 11. Dice, y cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y dice, tres tareas importantes del Espíritu Santo son convencer al mundo de pecado y llamar al arrepentimiento. Eso es lo que nosotros hacemos cuando vamos a predicarle a la gente. Y dice, número 2, revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estará físicamente presente en la tierra, ya no está Jesús con nosotros. Y número 3 dice, demostrará el juicio de Cristo sobre Satanás. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
Entonces el Espíritu Santo es el que a nosotros nos da esa convicción de seguir adelante, de predicar el Evangelio. A veces nos va a venir sobre temor, vamos a sentir que no podemos, pero recordemos que Dios nos ha dado ese poder, que es el Espíritu de Dios, y es el que nos va a guiar, a quitar ese temor. Y ya como conclusión Jesús nos anima a leer las Escrituras, entender las Escrituras y compartir con otros su palabra. Pidámosle a Dios que fortalezca nuestra fe personal y que seamos instrumentos para llevar el mensaje de salvación de Jesús, para que el mensaje de Jesús se extienda e impacte la vida de otros igual que la mía. Ok, hermanos, eso es todo lo que tenemos. No, es un último, así nomás. Sí, dale, hermano. Lo que es Lucas y Hechos, los dos libros, si ustedes leen el final, en Lucas dice lo último, ¿verdad? Dice, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Alguien le puso ese amén. Ese amén no estaba en los viejos, en el libro. Ajá. Está incompleto, ¿verdad? O sea, no termina, no dice ahí. Entonces, no estoy diciendo que es malo, ¿verdad? No. Lo que estoy diciendo es que lo pusieron como para que fuera el final. Pero si ustedes se dan cuenta, no es el final ahí. Y eso es en Lucas, y en Hechos también lo dice, en el 31, dice predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí no tiene un final, ¿verdad? No. ¿Por qué esos dos libros no tienen un final? Te lo voy a decir para no tomar mucho tiempo. Así, no tienen un final porque esto continúa. Esto continúa. Nosotros somos los que continuamos haciendo lo que está diciendo. Es por eso que estos dos libros no tienen un final. En el primer libro, ¿verdad? Que es lo que es de Lucas 24, ¿verdad? ¿Quiénes son los que estarán en el templo y alabando y bendiciendo a Dios todo el tiempo? Nosotros. Nosotros continuamos haciendo eso. Y lo que es en Hechos, dice, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Quiénes son los que tienen que continuar haciendo esto? Nosotros. Entonces esos dos libros no tienen final porque nosotros somos los que continuamos haciendo esto. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos. La lección es esto. Esa es la lección, que nosotros tenemos que seguir continuando predicando el Evangelio a lo que fue toda la clase, que las demás, traer a las personas primeramente, hacerlas entender que son pecadoras, que necesitan de Cristo, para que ellas puedan entender que es un arrepentimiento genuino. Porque como hemos hablado en toda la clase, muchas veces aceptamos y decimos esto, lo otro, pero no entendemos exactamente qué es lo que hemos recibido. Amén. Sí. Okay, hermano Ángel, hermano Pedro, dirígenos en la oración, por favor. Ya el hermano ya nos dio la oración. Ya no quiero. Se puso rebelde. Sí.